Hola, buenos días a todas y a todos. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en nuestra última clase, ¿cierto? Cuando hicimos la retroalimentación. Y es un cuadro resumen completo de lo que es un logaritmo. El logaritmo se define como la relación que existe entre las potencias y las raíces. Además, un logaritmo tiene restricciones. Sabemos muy bien que la base de un argumento tienen restricciones. El argumento debe ser positivo y la base siempre un número positivo pero distinto de 0 y de 1. Se define como el exponente es que es necesario elevar una cantidad positiva para que resulte un número. Por ejemplo, la base elevada al resultado me da el argumento y se lee también como el logaritmo de A en base B. El logaritmo tiene propiedades y aquí se definen algunas de las propiedades que vimos. Las más conocidas son el producto, el cociente, el logaritmo de una potencia, el logaritmo de la raíz, cambios de base. Las ecuaciones logarítmicas es cuando la x está en el argumento y posee aplicaciones como los ejercicios que vimos, como son en el cálculo de las pH, escala Richter, los decibeles, etc. Bueno, para continuar entonces comenzamos con la clase 21. Ya terminamos la unidad de números y ahora comenzamos con la unidad 2 que es de álgebra. Vamos a ver lo que es porcentaje e interés, la parte 1. Vamos a resolver esta primera parte de porcentaje el día de hoy y el día viernes resolvemos el resto y hasta ahí quedamos para nuestra verificación la próxima semana. Avancemos entonces con algunos de los aprendizajes que vamos a ver en estas dos clases. Aplicar las propiedades de porcentaje, que hoy las vamos a ver, y usted tiene que anotarlas todas en su cuaderno, así textual como aparecen en este PowerPoint. Vamos a ver también lo que es introducción a la matemática financiera para los que quieren ser más adelante ingenieros comerciales, los que quieren tener un negocio, los que quieren independizarse. Les sirve mucho lo que es apropiarse de todas las propiedades de porcentaje y lo que es la matemática financiera. Vamos a conocer un poquito de lo que son los conceptos de interés simple e interés compuesto y los vamos a calcular y así vamos a poder al día de mañana determinar muy bien con qué banco nos asociamos, si es que queremos comprar un auto, si es que queremos comprar una casa, un departamento, lo que usted quiera. Si quiere hacer un viaje y necesita saber cuál es el interés que le conviene, entonces aquí es donde vamos a tener que poner mucha atención. Los contenidos que vamos a ver en esta primera parte son la definición de porcentaje, obviamente, porcentaje en forma decimal y fraccionaria, que tiene que ver mucho con lo que es las fracciones, y el porcentaje del porcentaje, y además la variación porcentual. Y el día de mañana, cuando veamos, o sea, perdón, el viernes, cuando veamos lo de matemática financiera, vamos a ver lo que es el interés, y en eso abarcamos el interés simple y el interés compuesto. Esto lo anota por favor, que es la definición de porcentaje. Fíjate que el porcentaje, o cuando uno les llama el tanto por ciento, es la cantidad que corresponde a una parte del 100. Es proporcional, quiere decir que yo tengo un todo que es mi 100% y una parte de ese 100% equivale a este porcentaje. Fijémonos, por ejemplo, el A por ciento, ¿cómo se anota? Cualquier cantidad que yo le coloque por ciento se escribe así, A por ciento, con esa sigla. Y se transforma en una fracción de esta forma, A partido 100. Por eso es que si yo digo el 5% es 5 partido 100. Que yo escriba 5 partido 100, 5% es exactamente lo mismo. 12% lo mismo, 12 partido 100. El ejemplo 2. La frase el 25% de 3.200 es 800. En ese caso, lo que hacemos es escribirlo de la siguiente forma. Sabemos que el 25% se escribe 25 partido 100. El D en matemática es una multiplicación. Por lo tanto, esto nos quedaría 25 partido 100 por
3200 y el es un igual. Es igual 800. Veamos. 25 partido 100 por 3200 es igual 800. Eso que está ahí lo expresamos en números con fracciones y podemos perfectamente calcular simplificando los ceros y haciendo todo el proceso. Si me voy a rectificar esto, puedo incluso tomar una calculadora, hacerlo bien rapidito o simplificar los ceros, me quedaría 25 por 32 y eso es 800. O simplificar el 25 partido 100, que en este caso es un cuarto, lo multiplico por 3200 o el 3200 lo divido 4 y eso me da 800. Y ahí usted puede verificar lo que anotamos que es verdad. ¿Ya? Por eso es que se dice ahí, se confirma su veracidad. El ejemplo 3, que también lo tiene que anotar. Todos tienen que anotar estos ejemplos porque son ejercicios que son muy comunes en PSU y en alguna prueba. Por ahí, si alguno quiere ir a la escuela de, alguien me dijo, parece que Said me dijo que quería ir a la escuela de, no sé si de la aviación, por ahí, bueno, los que quieren seguir alguna carrera que tenga que ver con esto, con lo que tenga que ver con algún uniforme, van a tener que dar una prueba de conocimientos previos y en eso es obvio que le van a preguntar porcentaje. ¿Cuál es el 20% de 80? El 20% de 80 es X. ¿Por qué es X? Porque no lo conozco. Estoy haciendo la pregunta. ¿Cuál es el 20% de 80? Bueno, no lo sé, pero lo voy a calcular. Y vamos a trabajar el 20% como la fracción, el D como un por y el 80. Y el es X. El es el igual a X. Así que vamos a ver. El 20% de 80 es X porque no lo conozco. Entonces, simplifico, 20 partido 100 es un quinto y 80 dividido 5, eso es 16. Por lo tanto, el 20% de 80 es 16. También se puede aplicar aquí la regla de 3 que deben haber visto ustedes. Cuando yo ubico en un lado de mi cuaderno los porcentajes y el otro lado las equivalencias. En este caso, lo siguiente, el 100% equivale a 80 y el 20%, que es lo que estoy buscando, equivale a X. Entonces, ubico a este lado los porcentajes y al otro lado las equivalencias, lo que equivale a ese porcentaje. Si usted se fija, el 20% de 80, tú tienes el 80 que es tu valor total. Entonces, es tu 100%, puedes colocar 100%, 80. Y el 20 es lo que me están preguntando, o sea, es X, por lo tanto la X va ahí. Y aplicando la proporción directa o la regla de 3, es esto cuando yo veo los que están en forma cruzada juntos, o sea, esos van arriba, 80 por 20 y dividido 100 y despejas la X. Por eso es 80 por 20 es igual a 100 por X. Ya al simplificar y reducir todo esto nos quedaría como el 16. O sea, este ejercicio traducido algebraicamente como 20 partido 100 por 80 es lo mismo que si yo aplique la proporción directa o la regla de 3. Vamos con el ejemplo 4. ¿Qué porcentaje de 40 es 30? ¿Cuál es mi X? ¿Qué porcentaje de 40? O sea, aquí no sé el porcentaje. Tengo un 40, tengo un 30, tengo mi 100%. ¿Quién sería mi 100%? Mi 100% puede ser el 40 o el 30. Entonces, aquí vamos a anotar todo esto como el álgebra nos indica. ¿Qué porcentaje? ¿Cómo ubico algo que no sé? La X. Entonces, X%. El D es un por, o sea, sería X% D por 40 es 30. Veamos. El X% de 40 es 30. Calculamos esto. X%, X partido 100 por 40 es igual a 30. Trabajamos esto como corresponde. El 100 multiplica al otro lado. El 40 divide para poder despejar la X
y luego nos quedarían 300 dividido 4 y eso es 75. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué porcentaje es 40, de 40 es 30? Entonces equivale al 75%. Si yo trato de trabajar esto con la regla de 3 o la proporción directa, mi 100% es el 40 y el X% es el 30, porque te están diciendo, ¿qué porcentaje de 40? O sea, ya tiene ese valor total. Es el 30. Estamos viendo que el 30 no sabemos qué porcentaje es, por lo tanto, a él le equivale la X%. Ahora, 100 por 30 es igual a 40 por X. Luego esto se simplifica, se trabaja, se reduce y se calcula que es el 75%, analizado de las dos formas. Cualquiera de las dos formas que usted ocupe estará correcto, solo que esta parte de acá la tiene que manejar porque muchas veces los ejercicios en álgebra vienen escritos de esta forma y es una forma muy rápida de trabajar. Si usted ya aprendió a trabajar la proporción directa o la regla de 3 que se le llama porque tienes 3 valores y una incógnita, en ese caso sigue ocupando esa. Ejemplo 5. Ahora, ¿de qué número 12 es el 40%? Ahora no sabemos quién es mi 100% porque dice, ¿de qué número? 12 es el 40%. Así que el 40% de un número X que no conozco es 12. Lo calculo. 40% de X es 12. Luego calculo lo que corresponde aquí, el 100 por el 12 dividido 40 y eso me da 30. Si hacemos esto con la regla de 3, entonces, ¿de qué número 2 es el 40%? Mi X sería el 100% porque no lo conozco. Y el 40% es el 12 porque es lo que tengo. Realizando la proporción, 40 por X es igual a 100 por 12. Despejando la X me quedo con 30. Ambas formas están correctas. Esto tiene que notar cada uno de estos 5 ejemplos que acabamos de ver, anótelos y anote las dos formas para que se acostumbre de las dos formas. Cualquier forma usted tiene que ser experto en porcentaje. Porcentajes en forma decimal y fraccionaria. Vamos a ver cómo la conversión. La conversión del 10% equivale a decir 10 partido 100 en fracción sencilla, un décimo, y eso equivale a 0,1. 20% en decimal vale 0,2 y un quinto como fracción. 25% equivale a un cuarto y como decimal es 0,25. El 40% equivale a 2 quintos y eso es 0,4. Y así sucesivamente. 50% equivale a un medio porque es la mitad y eso es 0,5. Y el 60% es 0,6. 75% es 3 cuartos o 0,75 y el 80% es 4 quintos que equivale al 0,8. Este es el cálculo mental. La mayoría de estos aparecen en el cálculo mental que tenemos de fracción decimal. ¿Ya? Veamos, el 33,3% se equivale al 100 partido 3, ¿ya? Y eso equivale al 0,3 periódico. Ejemplo de aplicación. Calcular el 20% de 80. El 20% de 80 equivale entonces a decir 20 partido 100 por 80. El 20 equivale a un quinto, como ya lo vimos, así que lo anotamos. Un quinto de 80 es igual a 16. Vamos a ver otra parte. Porcentaje de porcentaje y de otro porcentaje y lo que le aparezca. En este caso es el A% del B%, del C%, del hasta de n, de un número n, equivale a escribirlo de la siguiente forma. Se puede expresar como el A% de B% de, que es por C% por por n. Fijémonos inmediatamente con el ejemplo para que esto quede más claro. Calcular el 25% del 50% del 75% de 16. Eso equivale a escribir 25 partido 100 por el 50 partido 100 por el 75 partido 100 por 16. Ahora simplifico
Quiere decir que esto es un cuarto, esto es un medio, esto es 3/4, que ahí está, cada uno con su multiplicación por 16. Si usted se fija, el 4 con el 4 se va con el 16 y arriba te quedaría 3 y abajo 2, lo que equivale a decir, perdón, lo que equivale a decir que esos 3 medios, ¿ya? Avancemos con la última parte de variación porcentual. La variación porcentual equivale a decir que existe a veces estas cantidades cuando tú, por ejemplo, compras un par de audífonos, que, no sé, lo encontraste a 25.000 pesos un mes, luego tuvo una variación de un porcentaje, ¿cierto? Porque llegaron a costar 20.000 pesos. Entonces, calcular esa variación de porcentaje de cuando estos audífonos pasaron de 25.000 pesos a 20.000 pesos equivale a una variación porcentual que la podemos calcular mediante esta formulita que está aquí. Esta es la variación porcentual. Esta es la cantidad final, lo que yo pagué, menos la cantidad inicial, partido por la cantidad inicial y eso multiplicado por 100. Veámoslo con un ejemplo bien sencillo. Una empresa de buses, a ver, otra cosita que se me olvidó aquí. La variación porcentual puede ser en el caso de los audífonos que les acabo de comentar, que de 25.000 pesos pasaron a 20.000. Y lo otro puede ser también que exista un aumento de precio. Por ejemplo, quería comprarme un televisor, pero con todo esto de la pandemia resulta que el televisor valía 300.000 pesos y resulta que aumentó su valor a 320.000 pesos. Por lo tanto, ese porcentaje de esos 20.000 pesos equivalen a un porcentaje de aumento de su valor real. También se calcula con esta formulita. Veámoslo con un ejemplo más chiquitito, con números más pequeñitos. Por ejemplo, una empresa de buses sube los pasajes de 1.800 a 2.250 pesos. ¿Cuál es la variación porcentual? Vamos entonces trabajando con la fórmula. La variación porcentual es a lo que es mi incógnita. Pero ¿qué tengo? Tengo una cantidad final y tengo una cantidad inicial. En este caso, 2.250 menos 1.800 partido por 1.800, porque la fórmula lo dice, por 100. Eso es lo que vamos a calcular. Así que como estamos trabajando en este caso, la variación porcentual, voy a fabricar esto, 0, 0, se van con eso, me queda 450 dividido 18 y eso equivale al 25%. ¿Qué quiere decir? Que la empresa de buses, cuando sube el pasaje desde 1.800 a 2.250, está subiendo un 25% el valor real. ¿Ya? Hay otras formas de calcular esto que se trabaja mucho en PCU. Vamos a verlo ahora. La variación porcentual, que es mucho más sencillo que aprenderse esta formulita. Por eso esto es sencillo para cuando lo quiero trabajar con valores, cuando tengo la cantidad inicial o la cantidad final. Perfecto, me queda perfecto para trabajarlo así. Pero cuando me dan el porcentaje, pero tengo que calcular esa cantidad final, entonces puedo ocupar estas dos fórmulas. Por ejemplo, al aumentar una cantidad C, suponte tú tengo 1.000, la aumenté en un 10%, o sea, esta cantidad se aumenta en sí misma 10%, voy a obtener una cantidad final que se puede representar con una C con una comita, C' o un CF, que es una cantidad final. Esta es la cantidad inicial más el porcentaje que le sube, porque es más, me da mi cantidad final. En el caso que sea disminución, sería el C menos el P% de esa misma C, voy a tener mi cantidad de disminución o el cantidad de porcentaje menos que voy a pagar por un producto o lo que sea. Vamos con un ejemplo. Se desea vender un televisor con un 20% de ganancia. Si tú te fijas, el 20% de ganancia me lo están dando. Por lo tanto, voy a ocupar esta fórmula. Primero, porque es ganar, o sea, sumar. ¿Cuánto será el precio de venta si el costo fue de 187.520 pesos?
Vamos entonces, tengo mi cantidad que son los 187.520. Tengo mi porcentaje de ganancia que es el 20%, así que el 20% de 187.520. Vamos calculando. Mi cantidad final es mi incógnita, entonces tengo 187.520 más el 20% de 187.520. Si traspaso 20% a decimal, como lo habíamos visto, es 0,2. Si yo multiplico 0,2 por 187.520 equivale a decir a 37.504 pesos. Si este porcentaje es el 20% de eso, entonces lo sumo y obtengo mi cantidad final, que son 225.024 pesos, que es lo que yo pago por el precio de venta de ese televisor, ¿ya? Porque se aumentó la cantidad. Vamos con un ejemplo cuando hablamos de disminución. El precio oferta, dice, de una camisa. ¿Cuál es el precio oferta de una camisa? Si su precio sin rebaja es de 5.670 pesos y se hizo un descuento del 40%. Si hablamos de un 40%, nuestra cantidad final debería ser más o menos. Si estamos hablando de que a los 5.670 se le hizo un porcentaje del 40% de descuento. ¿Qué hacemos? En ese caso, el valor que tendría que darnos, en efecto, debiera ser menor a 5.670. Así que vamos a calcular. Primero que todo, mi cantidad final no la conozco, pero sí sé que si tengo un porcentaje de rebaja, voy a ocupar la fórmula que tiene el menos. Entonces, mi cantidad inicial es eso y voy a restarle el 40% de ella misma, obviamente porque estoy calculando en base a este valor. Entonces, el 40% equivale a 0,4. Si yo multiplico 0,4 por 5.670, eso me da 2.268. Quiere decir que el 40% de 5.670 es 2.268. Y ese porcentaje de descuento tomado ese valor, lo resto de mi valor inicial, que eran los 5.670, y me da el nuevo valor, que son 3.402. Doy respuesta a esto y quiere decir que el precio final de la camisa con descuento del 40% es de 3.402 pesos. Bueno, chicos, con esto y chicas, con esto llegamos al final de nuestra clase de hoy, la parte 1, para, para poder afirmar este concepto de porcentaje. Les preparé una guía PSU, ¿ya? De porcentajes que voy a pedir algunos resultados de forma aleatoria. Necesito que ustedes trabajen en esto para poder avanzar con lo que viene. Así que un gusto volver a saludarlos. Espero que hayan tenido unas regias vacaciones, mini vacaciones, que a pesar que estamos en las casas, igual sirve desconectarnos un poquitito de los computadores para esto. Así que un saludo grato y nos estamos escuchando para la próxima clase del día viernes.